Lo dijo él. A primera hora. Hola, hola, muy buenos días. Gracias por su sintonía. Un programa más de Tostando el Granizo. Les saluda Anabel Guerrero. Y María Dolores Miño. Hoy no nos acompaña nuestra querida Jimena Ron, porque ya saben, aquí hay mamás que trabajan y a veces nos toca balancear eso con nuestras obligaciones familiares, así que la nenita de Jimena ojalá que se mejore. Y bueno, nosotros estamos aquí al pie del cañón, listas para cumplir con lo prometido. La semana anterior les prometimos que íbamos a utilizar este espacio para contarles cómo entendíamos las preguntas de la consulta. Algo que a mí me preocupa muchísimo, mi querida Anabelita, es que debido al corto tiempo entre lo que se abre el proceso electoral y la fecha ya para irnos a la consulta popular, que es el día 16, siento que no va a haber mucho tiempo para discutir las preguntas que tienen un alto rigor técnico en muchos casos y que requieren que la ciudadanía sepa bien sobre qué va a votar para que pueda tomar decisiones informadas. Y la idea obviamente de este espacio no es direccionar de ninguna manera a ustedes que nos miran y que nos escuchan hacia una postura u otra, sino más bien darles los elementos técnicos, fácticos de análisis para que ustedes puedan tomar la decisión que mejor les parezca. Ese es nuestro trabajo. Así que, Anabelita, empecemos. ¿Qué pregunta íbamos a hacer el día de hoy? Bueno, igual un saludo a Jimena, muchos cariños para su nena y bueno, el próximo programa estaremos las tres nuevamente juntas. En efecto, ¿no? Como quedamos en nuestro último programa, la idea era hacer entregas sobre el tema de la consulta popular. En esta primera entrega vamos a abordar la pregunta número 1. La idea es que en el próximo programa podamos hablar de la pregunta 2 y 3 que tienen similitudes, ¿no, Lolo? Un poco esa es la idea. Y en el tercer programa, que ya estará muy cerca de las votaciones, hablaremos ya lo que tiene que ver con la constituyente. Y en ese programa, evidentemente, creo que nos faltará tiempo, ¿no? Por lo que implica eso. Creo que sería bueno realizar este ejercicio de volver a leer la pregunta, aunque lo hicimos el programa pasado, leímos las 4 preguntas, vamos a volver a leer, pero además un poco vamos a abordar también esto que tiene que ver con el anexo del casillero A, porque es el casillero A, ¿no? La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Bien, entonces hoy tenemos aquí este anexo, esta es información que el Consejo Nacional Electoral ha distribuido a la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos dice el anexo? Refiriéndose a la reforma parcial, porque eso es algo que hay que señalar también, Lolo, esta pregunta deviene de un proceso que se llevó adelante en la Asamblea Nacional de reforma parcial a la Constitución, en donde, tal como establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se llevó adelante todo un proceso de debate sobre esta reforma y hoy contamos con esto, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice: sustitúyase el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente. Y entonces, ¿qué diría el artículo 5 de la Constitución? Diría el artículo 5, el Ecuador es un territorio de paz. Pero, ¿qué es lo que dice actualmente? Actualmente este artículo conlleva que también se hable de la prohibición de tener bases militares extranjeras en el país. De darse el tema de la consulta, quedaría solamente así. Artículo 5, el Ecuador es un territorio de paz. Voy a leer el primer considerando, Lolo, para darte paso y que podamos comentar acerca de esto. Dice que el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Y creo que esto tiene mucho que ver con este debate en el que el país está inmerso. El tema que, por el tema de seguridad y de hablarnos de cómo lograr combatir el narcotráfico y todos estos temas que aquejan al país, nos ponen como en esta disyuntiva, o la seguridad o esto, o la seguridad y tal cosa. Y yo en eso realmente creo que es
sumamente preocupante, que hay que abordarlo con frontalidad y con profundidad, pero tal como dice Lolo, este programa no se trata precisamente de señalar por dónde a la ciudadanía debe votar o no, sino de poner de manifiesto cuáles son las lógicas o qué conlleva, cuáles son los efectos, qué implicaciones tiene esta pregunta y cuáles serían sus resultados de, digamos, la ciudadanía votar mayoritariamente por el no o votar mayoritariamente por el sí. Sí, yo creo que, Anabel, yo comparto contigo el sentido de que más allá de los apasionados, el tema de la seguridad nacional, creo que es una preocupación legítima, ¿no? Yo, o sea, tengo terror el rato que salgo, tú también, o sea, se ha vuelto parte de nuestras vidas temer por nuestra seguridad. Y otra cosa que es innegable, desafortunadamente, es que quizás por la rapidez con la que ha emergido el crimen organizado aquí en nuestro país, la respuesta que ha dado el Estado no ha podido ser la ideal o la más eficiente, porque no estábamos preparados para esto, porque nos ha tocado, digamos, responder quizás sin mucha planificación, que igual esto debería mejorar, ¿no? Pero yo también estoy preocupada en el sentido de que por el problema de la inseguridad muchas veces se nos vende cosas que quizás no van a terminar resolviendo el problema de la inseguridad. Y de ahí que, especialmente en el contexto próximo de la consulta popular, todos los análisis que hagamos tienen que ir de cara a si la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto en realidad va a ayudar a reducir los índices de criminalidad e inseguridad ciudadana que nos aquejan día a día? Y no necesariamente vamos a tener las respuestas. A ver, ¿cuál es el tema? La idea de este espacio, cuando lo pensamos con Anabel y Jimena, era poder plantear los pros y los contras de lo que se discute en el público alrededor de esta pregunta, más allá de las apreciaciones que nosotros podamos hacer. Y sobre esto, yo creo que es un debate que gira alrededor de dos posiciones. Una posición más de defensa de la soberanía, el argumento de quienes están en contra del establecimiento de bases militares extranjeras en el país alegan fundamentalmente que aquello es una cesión de la soberanía nacional hacia otros poderes extranjeros y cuestionan la imposibilidad del Estado de tener control sobre estas nuevas bases que van a estar finalmente coordinadas, ordenadas por un país que no somos nosotros. Esto es la primera parte del debate. La segunda parte del debate, de quienes están a favor, abogan por que las fuerzas internas, tanto militares como policiales en Ecuador, no han sido capaces de responder de manera adecuada y eficiente a las demandas de inseguridad y que se necesita un poco una suerte de ayuda de un país que tenga mejores capacidades para ello. Entonces, alrededor de esto está la pregunta. Ahora, a mí una cosa que me preocupa de esta pregunta es que a veces utilizamos conceptos que quizás no son los adecuados por un lado y por otro lado creo que asumimos cosas que no están necesariamente en la pregunta. Con respecto a lo primero, el tema de la soberanía, yo ahí creo que tengo que discrepar un poco con quienes hacen o quienes expresan la preocupación alrededor de la cesión de la soberanía, especialmente desde un tema de estricto derecho internacional público. No voy a hablar desde la política ni desde la práctica ni siquiera. ¿Qué implica la soberanía? La soberanía implica que un Estado tiene derecho, bajo el derecho internacional, de tomar las decisiones que mejor favorezcan a sus intereses sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coerción. Y este ejercicio de soberanía en el derecho internacional moderno usualmente se lo manifiesta a través de instrumentos internacionales que son usualmente los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Es un instrumento de carácter escrito mediante el cual dos o más estados, manifiestan su interés de contraer obligaciones recíprocas cuando se trata de un tratado bilateral. Estos tratados de seguridad usualmente son de carácter bilateral. Entonces, si se acepta la pregunta del regreso a las bases militares, no es que el día de mañana va a venir el contingente militar de otro país y se va a instalar aquí. Estas son cuestiones que tienen que hacerse a través de tratados de carácter bilateral y al menos en nuestra configuración constitucional actual, para que esos tratados bilaterales puedan entrar en vigor se requiere de un proceso de aprobación que tiene un control constitucional y un control legislativo, porque se trata de temas de seguridad y nuestra Constitución lo que dice es los tratados que tengan que ver con temas de seguridad tienen que pasar
usualmente por un control de carácter legislativo. Entonces, ahora, el problema de esto es que si a la par luego eventualmente se va a reformar la Constitución, quién sabe si se quita ese control constitucional sobre las cuestiones que tienen que ver con seguridad militar. Esa es una preocupación que yo tengo. Pero en todo caso, digamos, volviendo al tema del derecho internacional en su sentido estricto, a mí personalmente me parece una suerte de contradicción cuando la gente dice es que eso implica ceder nuestra soberanía. Pero, a ver, más allá de que nos guste o no nos guste esa decisión, cuando un Estado ratifica un instrumento internacional de carácter bilateral, donde se compromete o donde acepta la presencia de estas bases militares, por ejemplo, no estamos hablando de ninguna cesión de soberanía, más bien es un ejercicio de soberanía que nos puede no gustar, que lo podemos cuestionar, que puede tener unos resultados negativos a largo plazo, sí, pero no creo que el tema de la soberanía no va por ahí, más bien estos tratados son el ejercicio por excelencia de soberanía. Y no sé, Anabelita, si quieres aportar ahora aquí. Sí, bueno, yo creo que ha sido muy importante toda esa aproximación y todo lo que nos has dicho que profundiza un poco más en este tema. Y de cara a una consulta popular, como tú dices, que está tan próxima, yo creo que eso es lo importante. Un poco quisiera dejar una pregunta, incluso para que luego igual puedas comentarnos, Lolo. ¿Las bases militares extranjeras están o su utilización o están, digamos, en base a todos los acuerdos que tú has mencionado, sirven únicamente para el tema del combate al narcotráfico, el crimen organizado y eso, o tienen también un tema, hay una carga geopolítica y un tema de interés de, qué sé yo, quién esté al frente de esa base militar, el país que esté al frente tenga algún interés? Eso por un lado. Uh-huh. Por otro, justamente en ese sentido, en una entrevista de Daniel Noboa con CNN, él ya manifestó que los lugares donde podrían estar ubicados o podría estar ubicada esta base sería Baltra, Santa Elena o nuevamente Manta, ¿no? Esto es lo que dijo Daniel Noboa en una entrevista. Frente a eso, yo quisiera recordar un poco lo que significó la base norteamericana en Manta, este puesto de operaciones de avanzada, que fue establecida en el marco del Plan Colombia en el año de 1999. Hay expertos en este ámbito, Fernando Carrión principalmente, él ha explicado o ha comentado en varios estudios, investigaciones que ha realizado, que la presencia de la base norteamericana en el país no realmente o no significó realmente una reducción, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas o con el crimen organizado, que en efecto no fue así, no tuvo ese impacto, ¿no? También debemos recordar que gran parte de la población de Manta en determinado momento ya no estaba, digamos, muy contenta, muy a gusto con la presencia de la base norteamericana ahí, que se dieron o que existieron denuncias de vulneraciones de derechos humanos, ¿no? En ese sentido creo que es algo que sí hay que recordar e insisto en este planteamiento, Lolo. Las bases militares únicamente su presencia en determinado país sirve para combatir el narcotráfico o también hay otras implicaciones, porque definitivamente vivimos momentos muy tensos y eso lo hablamos en el anterior programa. Otro tema que me parece sumamente importante y que lo comentábamos al inicio, antes de entrar al programa, es que la eliminación de esta prohibición no significa que únicamente podría ser Estados Unidos quien llegue a tener presencia militar en Ecuador, qué sé yo, frente a un cambio de gobierno o unos años más adelante, frente a cambios que pueden darse a nivel político, social, de toda índole, podría ser otros países los que tengan presencia de una base militar en el Ecuador. Entonces, creo que todos estos temas nos llaman a una reflexión, nos llaman a generar una profunda reflexión y creo que, así como lo dijimos en el programa anterior, y yo siento que estamos frente a una ciudadanía muy madura, que incluso frente a muchas preguntas y encuestas que hay, dice cómo respondería el tema de la consulta popular, referéndum y consulta popular, dice, depende de las preguntas. Entonces la ciudadanía sí quiere saber cuál es el contenido de las preguntas y cuál es su implicancia y cuáles pueden ser sus resultados. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que tú acabas de decir y de hecho lo comentábamos ahora fuera antes de entrar al programa. Creo yo que muchas veces se comete el error de pensar en ciertas reformas legales, normativas, en este caso constitucionales, desde la perspectiva del futuro inmediato.
yo estoy segura que todos, y yo me incluyo, cuando escuchamos el tema de que van a venir bases militares extranjeras cuando se reforme esta disposición constitucional, todos automáticamente pensamos van a ser bases estadounidenses, que Estados Unidos ha sido un aliado importante de Ecuador en muchos temas, no solo temas de seguridad. Creo que hay una confianza ciudadana importante con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, etcétera. Pero lo que yo me pongo a pensar es lo que conversamos hace un rato con Anabel, antes de abrir el espacio. Yo decía, a ver, eso en este momento, en este contexto político donde el presidente Daniel Noboa es un aliado estratégico de los Estados Unidos, yo estoy casi segura de que cuando se apruebe esa pregunta, la base que venga va a ser estadounidense. Pero las constituciones, y esto es algo que Ecuador tiene que en algún momento aceptar y aprender, las constituciones no se hacen para un gobierno por 4 años u 8 años. Una constitución tiene que durar, en un país con mayor estabilidad normativa, una constitución debería durarte por lo menos unos 30 años. La nuestra, como 17 años, creo que estamos 15 años ya, está como con ya pasado el tiempo para hacer una constitución ecuatoriana. Pero entonces cuando nosotros, para quienes nos escuchan, cuando nosotros vamos a votar a favor o en contra de estas preguntas, no pensemos que estamos votando por una norma que le va a servir al presidente actual en el futuro inmediato. Pensemos en cómo esta pregunta, o mejor dicho, cómo esta modificación normativa podría operar si viene otro presidente con otra línea política que no lo cambie y que quizás sea distinta de la línea política que tiene ahora. ¿Qué pasa? A mí me parece que como no hay una especificidad del tipo de bases, etcétera. Si se abre esta pregunta, la preocupación es, ¿qué pasa si algún día viene un gobierno, y esto puede pasar en Ecuador, que no esté alineado con los Estados Unidos y decide que va a poner bases rusas aquí? O va a poner bases, no sé, chinas. O va a poner bases de otros países todavía más cuestionables en el ámbito del derecho internacional, como por ejemplo Afganistán. Entonces, siento que estamos asumiendo que la base siempre va a ser estadounidense y nada en la pregunta limita a que sean solo bases estadounidenses y podemos quizás establecer un espacio para que vengan fuerzas armadas de países que quizás no nos generen tanta confianza o que sean mucho más cuestionables a nivel internacional. Entonces, mi consejo es, cuando usted vaya a votar, sí o no a favor de esta pregunta, piense, no asuma que siempre vamos a estar hablando de bases estadounidenses, piense que la pregunta esta tiene que subsistir en el paso del tiempo, que mañana van a venir otros gobiernos con otro tipo de línea política y que en esa otra línea política estemos hablando de otras bases de otros países que quizás ya no nos simpatizan tanto. Esto por un lado. Y luego lo que decía Anabel, creo que es algo inevitable en este tipo de conversaciones, ¿no? El tema de la política y de la geopolítica atraviesa cualquier decisión de carácter de derecho internacional público. O sea, una cosa es lo que dice el derecho internacional público, otra cosa es la realidad atravesada por la geopolítica. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Una cosa que a mí personalmente me preocupa, digamos, desde la experiencia en derechos humanos, en una perspectiva comparada, digamos, de ver qué ha pasado en otros países. A mí me preocupa un poco el tema de la accountability o el tema de la rendición de cuentas. No me refiero exclusivamente a la presencia de militares en un país, sino en general a la presencia de personal de carácter de seguridad que puede estar operando a la par y conjuntamente de nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si el día de mañana nosotros tenemos un militar, como ya ha pasado, como se ha visto en múltiples oportunidades aquí en nuestro país en tiempos recientes, que está ayudando a los grupos de delincuencia organizada a tener armas, a traficar armas, o les está pasando información. Ha habido algunos casos recientemente en este sentido. Nosotros podemos activar nuestro aparato penal y este militar ecuatoriano que ha ayudado o que ha cometido cualquier tipo de delito puede responder por estos delitos, porque hay que entender una cosa. Una cosa es hablar el debate sobre el uso legítimo de la fuerza, pero yo creo que nadie me va a negar que si un militar actúa en desvío de sus obligaciones y funciones de carácter militar e incurre en actos de delincuencia común, evidentemente tiene que ser procesado. La pregunta es, ¿qué pasaría cuando estos militares, y insisto, no piensen en militares estadounidenses porque la pregunta no dice eso, dice bases militares de cualquier país. Piensen ustedes que no va a ser bases militares estadounidenses, que de aquí a 10 años es una base de Afganistán. Ya. ¿Qué pasa cuando este militar extranjero
por ejemplo, viole a una mujer que estaba por ahí? ¿Qué pasa cuando ejecuta extrajudicialmente a un ciudadano porque se le disparó la pistola? La inmunidad. Tenemos el tema de la inmunidad de los funcionarios extranjeros. Y eso es algo que a mí me preocupa porque puede abrir una puerta que quizás no queremos abrir hacia una suerte de impunidad de ciertos actos que, si fueran cometidos por nuestras Fuerzas Armadas o nuestros propios militares o fuerza pública, tendría algún nivel de sanción. Eso tenemos que pensar adecuadamente. Y la otra cosa que tenemos que pensar es que el momento que vayamos a ratificar estos tratados bilaterales en materia de seguridad, que son los que van a habilitar que se instalen bases militares aquí, estos tratados tendrían que tener algún límite, y esta es, digamos, mi posición como una abogada que defiende derechos humanos, tendrían que tener algún límite sobre qué se puede hacer aquí en estas bases. Le escuchaba en el comentario sin rodeos a Fabricio hace un momento referirse a una entrevista del presidente donde él decía, es que no va a ser solamente una base militar, decía, pueden haber como oficinas o agencias de estadounidenses que se encargan de la seguridad. Y en realidad no es así, en realidad dice bases militares, como decía Fabricio. Y en este sentido yo creo que tenemos que pensar muy bien también, y esto viene para después, ¿no? ¿Qué se va a poder hacer en estas bases militares? Porque yo creo que no sería lo más apropiado ni coherente con la naturaleza y con la línea política y la línea de derecho internacional que ha venido siguiendo nuestro país por décadas, que por ejemplo se permitan bases donde dentro de esas bases se incurren violaciones de derechos humanos. Entonces, son muchos temas, insisto, para reflexionar, y creo que ya se nos fue el tiempo. Sí, yo que decía que nos iba a faltar material el día de hoy, pero veo que nos ha sobrado tiempo. Sí, totalmente. Y yo quisiera quedarme con la reflexión que hizo Lolo. O sea, que debemos como ciudadanía tomar en cuenta que esto no es momentáneo, que esto queda para lo posterior, que esta decisión que tomemos, que el voto que vayamos a dar en este referéndum y consulta popular va a quedar para lo posterior y que puede significar un sinnúmero de situaciones más adelante. Me quedo con esa reflexión. Creo que nos falta un poquito hablar de la presencia que ya hay de militares en Galápagos, a través de un acuerdo que en su momento firmó Lasso y luego Noboa ratificó o amplificó, y nos faltó hablar un poquito de eso y de la preocupación que tienen los grupos ambientalistas de que se dé una presencia de una base militar en Galápagos, el impacto que puede tener en la naturaleza y lo que significa Galápagos para el mundo. Hasta ahí, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por su compañía, un gusto estar aquí, y el próximo miércoles nuevamente nos veremos en Tostando Granizo. Les quedamos debiendo estas cuestiones que dice Anabel. Siempre nos falta tiempo, pero lo podemos complementar en nuestras redes sociales y por nuestro espacio. Estamos organizando, y con esto acabo, estamos organizando para el día de las elecciones un Tostando Granizo especial, donde vamos a comentar las elecciones con mis queridas colegas y quizás donde vamos a tener algunos invitados. Así que ya les vamos a ir avisando para que se conecten. En el interín, si tienen preguntas específicas con respecto a la consulta, con respecto a las preguntas, con respecto a algún aspecto especial de las preguntas, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro espacio en Twitter y también por aquí por TikTok, y nosotros con gusto podemos ayudarles a hacer este ejercicio responsable y ciudadano de reflexión para un voto informado. Así que yo me despido agradeciendo. Yo soy María Dolores Miño. Se despide Anabel Guerrero. Gracias. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.